Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ariel Alan López Reyes. Vamos a ver la jerarquía de leyes en México para la materia de Derecho Administrativo para la Universidad TecMilenio. Vamos a establecer primero la definición de jerarquía. La jerarquía es una estructura que establece un orden y establece un criterio como por ejemplo subordinación entre personas, cosas, animales, valores. Tal criterio puede ser de superioridad o inferioridad, posteridad, etcétera. Hay muchos tipos de jerarquía. Cualquier cualidad que sea de categorización, es considerada una jerarquía. Ahora, ¿por qué es importante entonces la jerarquía en el derecho? Esto se utiliza más que nada porque es la base de nuestro sistema legal. Es de una importancia para saber qué leyes están sobre otras y cuáles tienen más valor que otras, porque una que está por debajo no puede y contradecir una que está por encima de ella. Esa es la importancia de la jerarquía en el derecho. Bueno, en lo que es la jerarquía jurídica mexicana, como ya hicimos notar, la primera y la que tiene más importancia es la Constitución y los tratados internacionales después. Le continúan las leyes federales, leyes locales, los decretos y finalmente los reglamentos. Esta es la base jurídica de nuestro sistema legal y vamos a proceder a explicar cada uno de ellos más a detalle. La Constitución es nuestra ley suprema y regula la vida jurídica en nuestro país. Como lo vimos, esta es la que se encuentra en el tope de nuestra pirámide, es la que no puede ir nada por encima de ella. De aquí es donde se toman las bases para crear otras leyes. Inclusive en la misma Constitución está fundamentada esta jerarquía en el artículo 133 que le otorga este carácter supremo. Lo que continúa en la pirámide ahora son los tratados internacionales, que básicamente es un acuerdo celebrado entre dos o más países. Ellos intentan regular la relación entre ellos mismos, surten efectos legales y obligaciones para todos los países que se encuentran en él. Básicamente, cada que México firma un acuerdo, que casi se puede decir que firma todos, este sería la segunda base de nuestro sistema legal. Un ejemplo fácil de un tratado internacional, por ejemplo, es el Tratado Libre de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Existen muchísimos más de los cuales México forma parte, por ejemplo, lo que son los derechos humanos, el de la Corte Interamericana, bastantes. Continuamos con lo que son las leyes federales. Estas son creadas por el Congreso de la Unión y el Poder Legislativo de México y estas tienen validez en todo el territorio nacional. Esto dejándolo de forma muy clara, muy sencilla en español, va a surtir efecto en Monterrey, Nuevo León, como lo podría ser en Yucatán, en cualquier parte y cualquier entidad del Estado mexicano. Un ejemplo de la ley federal, por ejemplo, es el Código Penal Federal. Retomando el punto anterior, no importa dónde infringamos esta ley que es de orden federal. Un ejemplo, no sé, vamos a poder decir delito contra la nación, va a ser igual de sancionada en Coahuila o en Nuevo León o en Yucatán porque es un delito de orden federal. Entonces, esta no importa el estado en el que nos encontremos, siempre y cuando estemos dentro del territorio mexicano va a ser la misma pena porque así ya está regido por este código. Ahora continuamos con lo que es la ley ordinaria. Esta ley es la que no está reglamentada o derivada en ningún artículo de la Constitución. En general, a pesar de todo esto, sigue con el espíritu de la ley y generalmente unifica normas de la misma materia. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Código Civil Federal, que tal cual hay cosas o partes que no vienen en la Constitución, más sin embargo el Código Civil Federal ahonda más en esto y por lo general este tipo de ley ordinaria intenta regirse por ciertos temas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de temas de carácter civil y moral
que se encuentran en este código, pero puede ser de cualquier cosa, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Básicamente todo lo que no está regido por la Constitución, aquí es donde entra en vigor. Ahora lo que es el decreto. Este es un acto de poder ejecutivo con fines de administración pública. Tiene contenido normativo, por este no es sometido por ningún órgano legislativo, lo que vuelve de un rango inferior a todas las leyes. Este mismo pretende hacer frente a una situación de urgencia en lo que la ley establece que se puede realizar o no. Ningún decreto puede contravenir la Constitución. Continuando con el tema del decreto, este es emitido únicamente por el presidente, por el Poder Ejecutivo. Esto se hace, pues, como ya lo mencionamos, en una situación de urgencia. Un ejemplo muy sencillo que encontré es el que se realizó durante la pandemia SARS-CoV-2, básicamente entre que los estados se ponían de acuerdo o no se ponían de acuerdo, existían o no existían reglas, el presidente lanzó un decreto para tener una prevención, intentar proteger a la nación, y esto fue obviamente de carácter urgente, pero no está como tal regulado, no se quedó en la Constitución, no se formó una ley al respecto, pero tuvo que haber una acción por parte del gobierno, bueno, el presidente. Ahora finalmente llegamos a la parte del reglamento. Esta es una disposición que tiene un carácter legislativo y amplían, esclarecen o detallan algún artículo o ley para una mayor explicación jurídica. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de reglamento. Este es, en un ejemplo les puedo decir lo que es el reglamento de tránsito de mi ciudad natal, Torreón, Coahuila, México, el cual busca detallar leyes de tránsito y rige partes que no se encuentran ni en leyes federales, ni en la Constitución, ni en ninguna otra de las jerarquías. Esta básicamente espera o intenta dar un orden para la ciudad y también tener una base para saber cómo va a operar el reglamento de tránsito. Así mucho hay bastantes reglamentos que se pueden expedir. Este es nomás un ejemplo de ellos. Bueno, como conclusión personal quiero decir que la jerarquía de leyes en México me resultó fácil de entender, está bien organizada, no es tan complicada como puede resultar en otros países que cuentan con muchísimos escalones y es más complicado, un poquito más detallado el verla, ¿verdad? ¿Por qué es de importancia esta jerarquía y aprenderla? Porque es nuestra base de nuestro sistema jurídico mexicano. Entender esta jerarquía nos va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Como un ejemplo, podemos saber en qué momento y en qué instancia podemos nosotros actuar. Vamos a poner el ejemplo de que cometimos una multa de tránsito. Sabemos que tenemos que ir al ayuntamiento, sabemos que podemos a lo mejor presentar un amparo con ellos, algo así, pero si llegamos directamente a una instancia estatal o federal, aparte que se van a reír de nosotros, estamos fuera de lugar, estamos fuera de la jerarquía. Entonces, entender esto nos va a volver mejores abogados y más capacitados para saber dónde tenemos que actuar. Muchísimas gracias, profesor. Le deseo buenas noches y que la pase muy bien. Buen fin de semana.